Bienvenidos a esta edición de Una Respuesta Razonada. En Una Respuesta Razonada intentamos responder a las ideologías del mundo a través de una perspectiva bíblica. Yo soy el Dr. Regino Ramos Jr. En esta edición de Una Respuesta Razonada vamos a estar respondiendo a la incógnita de cómo es que estas ideas o que ideologías erróneas entran dentro de la iglesia. En esta edición vamos a estar enfocando en la teoría crítica y la teoría crítica de la raza. Durante esta semana, el doctor José Pacheco me envió a través de Facebook una información interesante. Y esta información que él me mandó es que en una iglesia bautista en Indiana ordenaron al primer pastor de género trans en esa iglesia. Y al estudiar un poquito acerca de esta persona trans, es un hombre que ahora dice que es mujer, que ahora se cambió el nombre a Laura Bethany Buchleiter. Él fue a una universidad, a un seminario, que es un seminario dirigido por los discípulos de Cristo. La denominación discípulos de Cristo tiene su empiezo allá durante el gran despertamiento aquí en los Estados Unidos. Pero a través de las épocas se ha extraviado muchísimo de las fundaciones bíblicas, a tal punto que el seminario mismo dice que ellos están ahí para crear espacios especiales para gentes de diferentes tipos. Y ellos mismos dicen que quizás esta persona no es la primera persona trans de graduar de este seminario. Y esta persona se casó, tuvo familia, fue a Dallas Baptist University. No sé si graduó de allí, pero salió de allí y por allí decidió que él se identificaba más con ser mujer. Y ahorita me parece que su edad está en los 40 y esta iglesia lo reconoció, una iglesia que salió de la Convención Bautista Nacional allá por el 1999 y ahora todavía se identifica como iglesia bautista, pero sumamente liberal. Inclusive uno de los pastores de la iglesia, el pastor jefe de la iglesia, es una mujer. Y una persona que respondió a esta información en Facebook puso que la Convención Bautista Hispana de Texas aparentemente promovió a una mujer que también tiene y apoya ideologías tal como de ser género trans. La señora se llama doctor Jackie Lewis y la conferencia que la Convención Bautista a través de sus medios de comunicación empujó que gente fuera a verla, la promovió. Esta persona tiene esto que decir a través de ser del género trans o de ser gay o de ser homosexual. Ella y su esposo fundaron una iglesia en Nueva York y esta iglesia acepta a todo tipo de personas y es bueno, debemos de aceptar, pero parte de eso no necesariamente es aceptar a la gente como pecadores, pero aceptan el estilo de vida de esas personas. Inclusive ella hizo un tweet a través de Twitter, mandó decir esto: para cualquier LGBTQ, una persona que lucha por ser raro, o sea, ser gay, y ser cristiano, no hay absolutamente nada en ser cristiano, lo que significa que no puedes ser quien tú eres. En otras palabras, ella está diciendo que no tienes que cambiar, puedes continuar con siendo gay. Y da una clarificación en su segundo tweet donde dice esto: puede dar miedo cuando llegues a encontrar algo sobre nosotros mismos que creemos que la gente rechazará. Pero las voces que hablan y te condenan nunca hablan por Dios. Dite a diario: soy cristiano,
soy LGBTQ, o sea, soy gay, ¿cómo te identificas? Y Dios me ama. Una cosa es cierto, es que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y estas nomás son dos maneras en que estas ideas están ahorita entrando en nuestra denominación y en nuestras iglesias. Una cosa que podemos tener por seguro es que ya simplemente con el hecho de tener el nombre Bautista no significa mucho en esta época. Lo que ha pasado es que estas ideologías han entrado a la iglesia y han entrado en maneras muy sutiles. Ahora, aquí vimos donde es algo ya en plena vista de todos, pero no empezó así y no empieza así. Si tu iglesia todavía es iglesia conservadora, iglesia que se atiene a la palabra de Dios, iglesia que acepta los mandatos de Dios, la Biblia, la relación entre los cristianos, la necesidad de tomar lo que Dios dice en serio, de todos modos hay que tener cuidado, porque estas ideas entran a la iglesia muy sutil, entran por decir por la puerta de atrás. Y en esta edición vamos a ver eso y vamos a utilizar la historia del caballo de Troya para hablar un poquito de cómo la teoría crítica específicamente ha entrado a la iglesia. Y la teoría crítica, si recuerdan las últimas ediciones, tiene que ver mucho con empujando la ideología que siendo gay, que siendo homosexual es normal y natural. Y también la teoría crítica y la teoría crítica de la raza empuja que siendo una familia lo que nosotros denominaríamos como normal, sea un esposo, una esposa y niños, es algo irregular que necesita cambiar. Para empezar la historia necesitamos empezar con algunos detalles. Por ejemplo, las vidas negras importan. Todo lo que pasó con esto. La idea del despertamiento o estar despertado en inglés es ser woke, la interseccionalidad, la opresión y ser opresor. Todo esto hemos visto en las previas ediciones y estos se han convertido en palabras y frases de moda que escuchamos en las noticias, en las redes sociales e incluso en muchas iglesias y detrás de muchos púlpitos. En los últimos años hemos visto a la iglesia, sus líderes, avanzar hacia un tipo de inclusión no bíblica. Y esa ideología de inclusión hay que tener peligro cuando uno escucha esa palabra. Ha avanzado un tipo de teología y práctica de gobierno en la iglesia que ha retrocedido de los mandatos de la Biblia. Para un extraño, puede parecer que la iglesia acepta cada vez más y más normas sociales actuales, pero lo que está sucediendo es que la iglesia se ha alejado de los principios bíblicos en un deseo de ser más agradables para el mundo. La iglesia se ha abierto sus puertas a un caballo de Troya. Y todo esto es un engaño que está oculto. Una cosa es ser engañado cuando uno lo espera. Y cuando uno no lo espera es una cosa muy distinta. Cuando uno no espera el engaño, lo coge a uno de sorpresa y uno puede decir, pues no sabía. Pero cuando el engaño está a plena vista y uno lo acepta, eso es algo muy diferente. Y esto es lo que está sucediendo en nuestras iglesias, nada menos en estos últimos tiempos. Líderes denominacionales, presidentes de seminario, pastores de grandes iglesias, pastores influentes en redes sociales y similares han intencionalmente aceptado el movimiento actual de justicia social junto con todo su bagaje auxiliar. Si bien podríamos especular sobre las razones que lo hacen, pero sería más rentable analizar las ideas que los han impulsado.
Esto requiere algo de deseo, algo de trabajo y un poco de pensamiento y mucha oración. Desafortunadamente, hay muchos miembros que han sido engañados y ni siquiera lo saben. Quizás puede ser usted uno de ellos o puede estar pensando en esto. Espero que nos acerquemos a esto con una mente abierta y un espíritu de oración, porque lo que vamos a ver tiene consecuencias eternas para muchos y tiene el potencial de destruir a la iglesia. Y esto fue lo que sucedió en la historia del caballo de Troya. Fíjense, no fue por falta de intentos, sino que los griegos intentaron una y otra vez acceder a la ciudad de Troya. Rodearon la ciudad y la sitiaron. Cargaron contra sus enormes muros, pero sin éxito. Durante 10 años gastaron energía, recursos y hombres. Y ahora estaban al final de sus ingenios. Porque fíjense, irrumpir en ciudades míticas es una tarea que similarmente requiere una persona mítica. Odiseo, uno de los grandes líderes de la fuerza invasora griega, era tal personaje mítico. Este soldado astuto, muy viajado, convence a los griegos de hacer un enorme caballo hueco. Era lo suficiente grande como para esconder un pequeño contingente de soldados, tal vez no suficientes soldados para derrotar a todo el ejército troyano, pero sí lo suficiente para llevar a cabo una tarea simple: abrir las puertas de Troya. Los griegos colocaron el enorme caballo a las puertas de la ciudad. Fingían volver a casa mientras esperaban que los troyanos creyeran que el caballo era un sacrificio para Atena, un sacrificio para los dioses griegos que dieran fuerza a esta contingente invasor que se regresara a casa. Pusieron una inscripción sobre el caballo y esta inscripción decía lo siguiente: para un regreso seguro a casa, los griegos dedican esta ofrenda a Atena. Cualquier troyano religioso que se respetaba a sí mismo reconocería este caballo como una ofrenda y sacrificio que debería ser entregada a los dioses. Si acaso esta ofrenda tuviera significado, si acaso estos griegos se iban a ir a casa, este caballo tenía que ser sacrificado, quemado ante la diosa Atena. Era una ofrenda. Ahora, este caballo también impulsó el orgullo de Troya, porque el símbolo de Troya era, de hecho, un caballo. Pero esto podría ser suficiente. No, quizás sería suficiente, pensó Odiseo, porque Odiseo, como les dije, era ese personaje mítico. Se necesitaba algo más, una forma de aliviar las dudas de los líderes de la ciudad. Odiseo necesitaba una cosa más bien necesitaba una persona que convenciera a los troyanos que dejaran entrar el caballo. Necesitaba un voluntario. Sinón se quedaría atrás y convencería a los troyanos. Él, Sinón, se enfocaría en la arrogancia religiosa de los troyanos. Ahora, Sinón convenció a los troyanos que el caballo también era un medio para que los griegos expiaran la profanación del templo de Atena y por lo tanto aceptaron dejar entrar el caballo. Sin embargo, hubo una voz de disensión, un sacerdote llamado Laocoonte. En el libro 2 de la Eneida encontramos este relato. Escuche.
Entonces Laoconte se apresura hacia abajo desde las alturas de la ciudadela para enfrentarlos a todos, y aquellos que estaban trayendo ese caballo dentro de la ciudad. Una gran multitud venía con él y gritaba desde lejos: ¡Oh, ciudadanos infelices! ¡Qué locura! ¿Crees que el enemigo se ha ido? Laoconte luego dice: Eco non credite, te ucri quid id est timeo danos et dona ferentes, que significa: no confíen en el caballo troyanos, sea lo que sea, temo a los griegos, incluso a los que ofrecen regalos. Desafortunadamente, a pesar de la advertencia, a pesar de las súplicas, los troyanos metieron el caballo dentro de la ciudad fortificada. Esa noche, los soldados descendieron del caballo de regalo, abrieron las puertas y dejaron entrar los griegos a la ciudad. ¿Qué fue lo que derrotó a los troyanos? ¿Un ejército superior? Los troyanos habían logrado mantener a raya a los griegos durante esos 10 años. ¿Fue una habilidad mental superior? Laoconte vio a través de sus planes. Era algo mucho más siniestro. De hecho, no fue lo que hicieron los griegos, no fue la falta de poderío militar de los troyanos, no fueron armas superiores. Era algo que reside profundamente en el corazón humano, algo despreciado por Dios: la arrogancia, el orgullo. Se define la arrogancia como esto, como orgullo exagerado o confianza en uno mismo. En Proverbios 16:18 encontramos lo siguiente: el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Debemos tener cuidado cuando se nos presenta regalos que parecen ser demasiados buenos. Puede haber un engaño detrás de ello. Ahora hay algunas lecciones que vamos a aprender a través de este relato del caballo de Troya. Lección número 1: lo regalado puede ser lo más peligroso. Los obsequios que parecen ser gratuitos a veces son los que cuestan más. Fíjense, el caballo de Troya indudablemente era hermoso, pero dentro de la belleza y el esplendor puede haber peligro y muerte. El caballo parecía ofrecer a menos 3 cosas. Primero, dar a los griegos un viaje seguro de regreso a casa y, por lo tanto, librar a los troyanos de una amenaza muy difícil. En segundo lugar, era el símbolo de su ciudad. Permitiría a los que están alrededor ver lo que representaba, que Troya había vencido. Sería un emblema que apaciguaría a los ciudadanos y transmitiría al mundo que Troya había salido victoriosa en este combate. En tercer lugar, agradaría a Atena, la diosa patrona de Troya. Sería una ofrenda tanto por la seguridad del grupo enemigo que fue derrotado, como una ofrenda que le haría saber que los troyanos no permitirían que su templo fuera profanado. Como cristianos, en estos momentos estamos enfrentados con una teología o ideología gratis. Es gratis porque no tiene raíces en las escrituras, proviene de una fuente secular, del marxismo, y me atrevo a decir, una fuente atea. Y cualquiera pueda tomarla a esta idea, a la teoría crítica y la teoría crítica de la raza,
y utilizarla. Primero, parece responder a preguntas que tenemos sobre ciertos problemas en nuestra sociedad, sea cómo debemos de tratar a personas de diferentes razas, qué vamos a hacer cuando no hay igualdad entre las razas, qué vamos a hacer cuando una raza es oprimida por otra raza, qué vamos a hacer si nosotros somos oprimidos o opresores. Ahora, desafortunadamente, esta ideología gratis parece proporcionar un medio para liberarnos de la crisis del racismo que parece plagar a la iglesia. Simplemente hacemos esto y la crisis nos dejará. En segundo lugar, nos da un símbolo o símbolos que podemos reclamar como cristianos. Ideas que podemos aplicar a nosotros mismos y que le darán al mundo una nueva visión de lo que es la iglesia. Oh, seríamos sensibles con todos. El amor vencerá al final, después de todo. ¿No es que Dios es amor? Y quedaríamos con los brazos abiertos y el mundo nos abrazaría. Y mira, qué bonita la iglesia aceptando a cualquier ideología que existe. Se escucha bonito, nos gustaría, pero es lo que nos manda Dios. En tercer lugar, este caballo parece ser lo que Dios quiere que hagamos. Parece ser lo que Dios quiere que hagamos. Hacemos esto y estamos haciendo la voluntad de Dios. Después de todo, podemos decir que ¿cuál es la voluntad de Dios dependiendo la forma de tratar a la gente? Pues podemos tomar la Biblia y interpretarla de la manera que creamos, de la manera que queremos interpretarla. Y de esa manera poder aceptar a cualquier ideología, cualquier manera de ser dentro de nuestras puertas. Que hay partes de la Biblia que elegimos creer, porque Dios mira desde luego las intenciones y no los morales, no mira los absolutos religiosos, no mira los absolutos éticos que están en las escrituras. Y si lo intentamos, es suficiente. Al menos eso es lo que nos dice. ¿Vamos a dejar las escrituras a un lado? ¿Vamos a dejar lo que es la iglesia de Cristo a un lado? Sencillamente para quedar bien con todos. Lección número 2. Este regalo tenía estos significados. Primero, fue una ofrenda religiosa. Era una forma de que los troyanos fueran amables a los griegos. Ahí vamos a despedirlos con un gesto de gracia y amor. No más enemigos, ya no. Después de todo el mal que habían intentado perpetuar en la ciudad de Troya, después de todos los intentos fallidos de destruir la ciudad, bueno, está bien, ya no quieren destruirnos, solo quieren irse a la casa. La diosa les concederá esto porque sentimos que así debe de ser. Determinaremos el significado de la ofrenda, determinaremos nosotros el significado de nuestras prácticas religiosas. No es lo que significan, pero es lo que nosotros queremos que signifiquen. Ahora hay que tener cuidado, mucho cuidado. En segundo lugar, para enmendar los males que habían cometido. De acuerdo, fue por los males que habían hecho los griegos, no los troyanos. Pero fíjese en esto, los griegos, el enemigo, les decían a los troyanos, los atacados, que los troyanos, los atacados, tenían que hacer algo para apaciguar a los dioses. En otras palabras, troyanos, fuimos nosotros los que hicimos el mal, aunque no lo admitiremos ni lo repararemos. ¿Y qué tal lo que están diciendo la iglesia? Es lo mismo, que nosotros somos los de la culpa, nosotros somos los culpables. La palabra de Dios es culpable.
troyanos, esto es lo que queremos que hagan para que todo salga bien. Ustedes, troyanos, fueron los que nos hicieron el mal, nos hicieron daño estos 10 años. Si solo se hubieran rendido el primer día, nos habría ahorrado problemas. La iglesia es la que está siendo atacada. Desde que se fundó la iglesia ha sido atacada por las fuerzas seculares, por otras fuerzas religiosas y las fuerzas de Satanás. La iglesia es la que están asaltando y no terminan de asaltar la iglesia, pero nos están diciendo que nosotros somos los culpables por el asalto contra la iglesia. Si sencillamente dejamos las ideologías cristianas, si sencillamente dejamos la Biblia a un lado, no nos van a atacar, todo estaría bien. La sociedad y el gobierno en algunos lugares han arrojado sobre la iglesia un enorme sentimiento de culpa. Le han dicho a la iglesia que no hemos amado, que no hemos practicado lo que predicamos, no hemos sido amables con nuestros enemigos. Necesitamos ofrecer algo nuevo, algún tipo de ofrenda religiosa que importe y en cuenta en que a estos enemigos que ellos lo acepten. O sea que tenemos que dejar lo que dice la Biblia a un lado y aceptar lo que ellos nos dicen para que ellos queden contentos. El hereje Rob Bell, en su libro El amor gana, dice lo siguiente. Primero, creo que la historia de Jesús es, ante todo, sobre el amor de Dios por cada uno de nosotros. Es un amor desalumbrante, hermoso y expansivo, y es para todos y en todas partes. Ahora, en la superficie suena bien y está lleno de ligeros y difusos sentimientos que parecen correctos. Llega al corazón. Esto, de hecho, es una capitulización a las enseñanzas del enemigo y de los enemigos que quieren destruir a la iglesia. Se nos dice que si la iglesia simplemente se convierte en parte del movimiento de justicia social, si la iglesia se vuelve más inclusiva, si la iglesia simplemente se vuelve menos crítica, entonces todos los enemigos de la iglesia dejarán sus acciones hostiles y abrazarán a Dios. La iglesia necesita aceptar lo que ha hecho mal, necesita confesar sus errores ante un mundo secular y hostil, si quiere enmendar o en los términos de hoy, hacer restitución y reparaciones. El enemigo de la iglesia ahora está diciendo a la iglesia lo que la iglesia debía ser. No es la palabra de Dios que nos guía. En lugar es nuestra crítica de la iglesia, nuestra crítica de la religión, nuestra crítica de las cosas tradicionales y bíblicas que la iglesia ha mantenido durante casi 2000 años. Esta crítica es atea. La crítica que se está lanzando contra la iglesia no viene de fuentes buenas. Solo busca a destruir. Busca hacer pedazos lo que Dios ha ordenado y mucho más. Al final, la iglesia ha sido el problema, se nos dice, y la Biblia está en el centro del problema. Lección número 3. Y esto viene de una película. No creo que signifique lo que tú crees que significa. En el 1987, el director Rob Reiner hizo una película intitulada The Princess Bride. Y uno de los antagonistas, Vizzini, sigue diciendo la frase, la palabra inconcebible. La dice cada vez que el protagonista Wesley supera las trampas que Vizzini le puso. Uno de los secuaces de Vizzini, Íñigo Montoya, después de escuchar a Vizzini usar la palabra inconcebible,
una y otra vez. Voltea y ve a Vecini y pronuncia esta frase ahora famosa. No creo que significa lo que tú crees que significa. Parece que estas palabras también tienen una profunda influencia en esta discusión actual. Para convencer completamente a los troyanos de la sinceridad de la ofrenda griega, Odiseo encontró a un voluntario capaz, a Sinón. Sinón pronunció palabras de reconciliación, palabras de paz. Habló de tal manera y tocó las cuerdas de los corazones con un razonamiento capaz. Los troyanos no esperaban nada bueno en un griego. Eran enemigos. Se necesitó mucha habilidad, planificación y manipulación para superar estas objeciones. Las palabras de Sinón tenían un doble sentido. Eran unas palabras o frases que tenían un significado obvio, pero oculto en su interior hay un mensaje que resultaría demasiado ofensivo para el oyente. Cuando Sinón habló de paz, quiso decir paz para los griegos cuando destruyeran a los troyanos. Cuando habla de reconciliación, quería decir que los troyanos pagarían la restitución más profunda imaginable, pagarían con sus vidas. Cuando Sinón conectó con sus enemigos hacia los pobres griegos que se retiraban, fue realmente para que bajarían la guardia. Después de todo, ¿qué podría ser un ejército derrotado, en retirada y nostálgico, además de pedir perdón? Un orador capaz como Sinón hace que la gente baje la guardia, conectándose emocionalmente con ellos primero y luego los convence de que él tiene sus mejores intereses en su corazón. La ideología de la teoría crítica y la teoría crítica de la raza encontró aceptación en las mentes y corazones de líderes cristianos. Líderes de convenciones nacionales, estatales, en seminarios, en púlpitos y en centros de conferencias. El evangelicalismo moderno se ha dividido entre quienes aceptan estas tendencias y quienes se oponen a ellas. Desafortunadamente, parece que hay más personas que apoyan la teoría crítica que aquellos que se oponen a ella. Permítame divagar un momento. A los principios de la década de 1980, el doctor James Dobson y su programa Enfoque en la Familia, Focus on the Family, advirtió a la iglesia que si abriéramos las puertas al cabildeo gay y permitiríamos el reconocimiento de la homosexualidad como un estilo de vida alternativo, no se detendría allí. El cabildeo gay, tanto a nivel político como a través de diálogos con organizaciones religiosas, prometió que no perseguirían más derechos. Todo lo que querían era que la gente les permitiría vivir el estilo de vida que querían, y fuera correcto o incorrecto, no importa. Ellos querían tener esa elección. Desafortunadamente, la iglesia accedió y avance ahora unos 30 años. Y no solo la homosexualidad, no solo es un estilo de vida alternativa, inclusive ya ni se le dice estilo de vida alternativa. Ahora se reconoce como normal, más normal que la heterosexualidad, sino que esta está protegida. La homosexualidad está protegida por las leyes gubernamentales en más formas que las minorías. Lo que dijeron no significaba lo que dijeron. Y luego estaba Chuck Colson,
ex asesor especial del presidente Nixon, quien advirtió que había nuevos bárbaros en las puertas. En el 1991 escribió un libro, Against the Night, Living in the New Dark Ages, contra la noche, viviendo en la nueva edad oscura. Él ofrece una advertencia profunda y perspicaz para la iglesia en los Estados Unidos. Una advertencia a la iglesia que la iglesia no prestó atención. Fíjense en lo que dijo él. Hemos criado en nuestras familias y los hemos entrenado en nuestras aulas. Habitan nuestras legislaturas, nuestros tribunales, nuestros estudios de cine y nuestras iglesias. La mayoría de ellos son atractivos y agradables. Sus ideas son persuasivas y sutiles. Sin embargo, estos hombres y mujeres amenazan nuestras instituciones más preciadas y nuestro propio carácter como pueblo. Son los nuevos bárbaros. ¿Cómo sucedió esta situación? Las semillas de nuestra posible destrucción comenzaron de una manera aparentemente inofensiva. No comenzó con siniestras conspiraciones en cuartos oscuros, sino que en bibliotecas de filósofos, en los nichos de estudio de nuestros museos británicos, en los cafés de las universidades del mundo. Los movimientos poderosos y los puntos de inflexión tenían sus raíces en el ámbito de las ideas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando aceptamos ideas y decimos cosas como van a ser algo que podemos utilizar para entender tal y tal cosa. ¿Suena familiar? Esto es exactamente lo que hizo Zinón. Lo mismo que está ocurriendo en el pueblo cristiano estadounidense y que pronto se exportará al resto del mundo hispano. Tanto Dobson como Colson tenían razón. Zinón no parecía un bárbaro. Recuerde que los griegos fueron educados y su civilización fue la cuna de la filosofía. Las palabras que Zinón usó para convencer a los troyanos no significaron lo que ellos pensaban. Zinón quería más. No se trataba solo de que los troyanos llevaran el caballo a las puertas de la ciudad. No se trataba solo de que los troyanos se sintieran seguros porque sus adversarios habían huido. No se trataba solo de que los troyanos aceptaran la nueva ofrenda religiosa. Al final, Zinón y los griegos lo querían todo. Querían la ciudad, querían el templo, querían la vida misma de los habitantes de Troya. Y amigo que me escuchas, la teoría crítica y la teoría crítica de la raza no quieren menos que lo que querían los griegos y Zinón. Sí, tenemos un ejército de Zinones entre nosotros. Habitan en nuestras instituciones religiosas, de arriba hacia abajo. Dicen estas palabras desde los púlpitos y desde los atriles. Se llaman a sí mismos bautistas, metodistas, presbiterianos, católicos y cualquier otro nombre denominacional que existe. Tienen un alto nivel educativo y se guardaron y graduaron de estas instituciones. Son empleados de estas instituciones académicas y seminarios, de los más reconocidos en nuestro país. Sus palabras son elocuentes. Sus argumentos suenan tan bien. Y cuando alguien se enfrenta a ellos, estos líderes pueden defender sus ideas con palabras fuertes. Sin embargo, recuerde
que las palabras que dicen no significan lo que usted podría pensar que significan. Lección número 4. Los que deberían ser los que nos protegen son los mismos que han sido engañados. ¡Qué fortuna, qué suerte! Los dioses nos han alumbrado. Fue seguramente lo que sintieron los líderes de Troya. El rey de Troya, Priamo, el que sus decisiones determinarán el destino de una nación, decide creerle a Sinón, al enemigo. Catherine Ukuru, en su artículo del 2 de julio de 2016, intitulado Cuidado con los filósofos que traen caballos troyanos, fue publicado en wordpress.com. Cómo ser filósofo, hace esta interesante observación sobre Priamo. Escuchen. El punto importante aquí es que Priamo nunca siente la necesidad de investigar el caballo de madera por sí mismo. Él toma lo que parece desde el exterior como un caballo para ser un caballo. Además, por encima de todos los demás, toma la palabra de su enemigo de que lo que parece un caballo es solo un caballo. Nuestra comprensión de las ideas también pueden funcionar de esta manera. Consideramos que lo que parece la idea, lo que se nos dice que es la idea. Y aquí radica el verdadero peligro. Y cuando la teoría crítica de la raza y cuando la teoría crítica trae estas ideologías, estas frases que aparentemente suenan bien, ¿quién no quiere justicia social? ¿Quién no quiere que el desamparado se le ayude? Pero lo que ellos dicen que significan esas palabras no es lo que significa. Priamo anuló las objeciones de Laoconte. Este tipo de decisión estaba por debajo del nivel salarial de Laoconte. Laoconte logró convencer a un pequeño grupo que se le enfrentaría al rey, pero que no permitiría que la población de Troya los escuchara. El rey era el rey. Era el que entendía la política de la guerra, las relaciones entre naciones hostiles. Un sacerdote, ay, perdóneme, solo conocía la religión que le habían enseñado. Había algunas ideas siniestras que Sinón había planteado en la mente de Priamo. Troya es grande e invencible. Los poderosos griegos han encontrado su rival a manos de los troyanos. La mente griega no se parece en nada a los troyanos. Los griegos incluso se inclinan ante la diosa patrona de Troya, ante Atena, en reconocimiento de su superioridad. La arrogancia del liderazgo se muestra en toda su plenitud cuando Priamo cae víctima a su propia grandeza. El rey no pensó profundamente, solo ve lo que desea ver. Permite que el caballo y todos los peligros ocultos entren a la ciudad. Silencia a las voces de oposición y a través de su decreto real. Después de todo, él era el rey. Él era el experto. Nuestros seminarios, púlpitos, estudios bíblicos y demás han caído bajo los peligros ocultos de la teoría crítica y de la teoría crítica de la raza. Esperamos que los líderes que ahora están apoyando estas ideas fueran simplemente engañados como Priamo. Que su arrogancia, que su confianza en su propia inteligencia, que su deseo de aparecer iluminado
ante sus pares fue lo que los hizo caer en estas ideologías destructivas. Porque lo opuesto, si no, entonces quedamos con la alternativa que ellos han inducido deliberadamente a aquellos a quienes sirven a una herejía. Hay quienes se enfrentarán a los priamos modernos. Han declarado los peligros de la teoría crítica y la teoría crítica de la raza. Han defendido las escrituras. Han defendido a Cristo. Al final, así como Príamo silenció a la oposición mediante real decreto, estas voces se han dejado de lado porque no ocupan cátedras de prestigio en seminarios reconocidos. Estas voces de oposición no son presidentes de convenciones nacionales o no son presidentes o miembros de la Junta de Organizaciones Religiosas compuestas por múltiples denominaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No hay suficientes alfabetos detrás de sus nombres, no hay suficientes artículos publicados, no hay suficientes trabajos presentados en las principales conferencias académicas para dar influencia a estas voces de oposición. Las voces de la oposición están en los zapatos del gran C.S. Lewis, que sintió que debía defender la verdad, especialmente cuando aquellos a los que se les había encomendado hacerlo no lo hicieron. Y esto está sucediendo en la iglesia de hoy. El caballo de Troya ha sido traído a la iglesia. Fíjense, no dije denominación, dije iglesia. La teoría crítica y la teoría crítica de la raza ha invadido todas las denominaciones principales. El último bastión, los bautistas del sur, se han sumado a estas ideas. Muchos consideran la Convención Bautista del Sur Nacional y sus iglesias constituyentes el referente del estado de la iglesia en los Estados Unidos. Un referente es un indicador de tendencias, es un líder de tendencias, nos informa sobre el estado de las cosas, de algo, de una cosa, en este caso, el estado de las cosas en la iglesia cristiana en América. En otras palabras, si la Iglesia Bautista del Sur se ve firme, se ve siguiendo los preceptos bíblicos, entonces eso se considera como la condición de la iglesia a nivel nacional, pero nos hemos alejado de eso. Bueno, los líderes denominacionales han abierto la puerta a este moderno caballo de Troya. El 1 de junio del 2019, la Convención Bautista del Sur aprobó la resolución 9. Desafortunadamente, esta resolución no repudió la teoría crítica o la teoría crítica de la raza, sino que declaró lo siguiente. Esto es lo que declaró. Que además se resuelva que la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad solo deben emplearse como herramientas analíticas subordinadas a las escrituras, no como marcos ideológicos trascendentes. Esto no quiere decir lo que uno cree que debe de significar. Si bien no abrazaron abiertamente a todos los detalles de la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, pero dejaron entrar el caballo. Lo que es más revelador que esto es que en una y otra vez durante los últimos años, los profesores del Seminario Bautista del Sur han celebrado conferencias y foros donde los líderes han aceptado abiertamente o de manera ofuscada los principios de la teoría crítica,
la teoría crítica de la raza y su descendencia, la interseccionalidad. Los profesores en el seminario lo han apoyado, promovido y defendido en foros públicos. Los videos de estos están disponibles en línea. Los pastores de iglesias prominentes han suavizado sus palabras al tratar de algunas y otras veces de alinearse con estas teorías. Y han utilizado las frases favoritas que utilizan estas teorías. Un poquito de historia. En el 1975, la Convención Bautista del Sur, que marcó su 150 aniversario, los mensajeros adoptaron la resolución sobre la reconciliación racial en el 150 aniversario de la Convención Bautista del Sur. Una parte decía lo siguiente: se resuelve, además, que lamentamos y repudiamos actos históricos de la maldad, como la esclavitud, de la cual continuamos cosechando una gran amargura cosecha. Y reconocemos que el racismo que todavía plaga nuestra cultura hoy está indisolublemente ligado al pasado. Además, se resuelve que por el presente nos comprometemos a erradicar el racismo en todas sus formas de la vida del ministerio de los Bautistas del Sur. Fue una aceptación y una disculpa por el origen racista de la convención. Incluso antes de esta resolución, más de una década antes, la Convención Bautista General de Texas avanzó hacia la reconciliación racial a través de sus domingos interraciales. Este fue un intento de promover el entendimiento, haciendo que las iglesias adoren con congregaciones de otras etnias. Entonces, aquí estamos ahora, en el 2021, con los bautistas una vez más tratando de hacer enmiendas raciales. La diferencia es que esta vez están siendo guiados por el concepto y filosofía atea y destructiva, que es la teoría crítica y la teoría crítica de la raza. ¿Que no fue suficiente lo que hicimos en aquellos años? Parece que todos los intentos de reconciliación racial anteriores a estos últimos fueron todos en vano. ¿Fueron estos intentos anteriores mentiras? ¿Fueron las escrituras ineficaces? ¿No escuchamos el Espíritu Santo? Creo que obtuvimos grandes logros. La palabra de Dios nos transformó, nos dio nuevas perspectivas. El Espíritu Santo nos llevó a nuevo territorio. El problema es que vivimos en una sociedad secular y post-cristiana que no aceptará lo que se hizo dentro de los límites del Evangelio. Parece que algunos líderes cristianos también se sienten así. Entonces, ¿cuál es la solución para hoy? Es mirar a lo que el mundo tiene y que está ofreciendo y adivinar que hay una solución que ha sido preparada solo para nosotros. Se nos ha dado como un regalo. Es la teoría crítica de la raza. Sí, es una frase sarcástica, desde luego. Y es un caballo troyano. Y la teoría crítica y este caballo trae destrucción. Al aplicar estas ideologías sociológicas, filosóficas, podemos tocar la fibra sensible del mundo. Verán cuán iluminada se ha vuelto la iglesia. La gente querrá unirse a la iglesia en su búsqueda social de relevancia en una cultura cada vez más y más secular y sincretística. Las personas anhelan un significado en sus vidas, pero el significado al que aspiran
no se encuentra en Cristo. Se encuentra en las acciones sociales que imparten justicia, pero no la justicia bíblica, sino su propia justicia social. Lo que se impulsa son actividades delicadas que me permitirán que las personas se sientan realizadas. Esto es justicia social a través de la interseccionalidad y se aplican de la teoría crítica de la raza. ¿Qué significa esto? ¿Qué son la teoría crítica de la raza y la teoría crítica? ¿Qué es la interseccionalidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de estos y cómo debería estar la iglesia en frente a esto? Esto es lo que hemos explorado en las últimas sesiones de una respuesta razonada. Hemos hablado en detalle de esto y hemos visto mucho más. Desempaquetamos esto. Examinamos las palabras de moda, lo que significan y cuáles son los peligros ocultos que promueven. Palabras como privilegio blanco, microagresiones, justicia social, interseccionalidad, racismo, poderes hegemónicos, género, heteronormatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos a los grupos que están al frente del ataque a la iglesia y a través de la aplicación de estas ideas, grupos como Black Lives Matter, vidas negras importan, feminismo radical, iglesias liberales de justicia social, universidades liberales y ahora muchos de nuestros seminarios, incluso miembros bien intencionados de iglesias locales, aún a las cuales asistimos quizás. Existe un peligro real en esta frase de la resolución número 9. La teoría crítica de la raza y la interseccionalidad solo deben emplearse como herramientas analíticas, porque son palabras de moda y constituyentes importantes de una teoría crítica original. Estas no son simplemente palabras, tienen una enorme cantidad de significado detrás de ellas. No se equivoque. El comité de resolución sabía que algunos veían esto como un caballo de Troya. Vea la pregunta y respuesta a continuación de una sesión de preguntas y respuestas celebrada entre el comité de las resoluciones y el Baptist Press. La pregunta fue esta: ¿ha habido una preocupación real de que la adopción de esta resolución sea una ilustración del progresivo liberalismo en la vida de los bautistas del sur o incluso un intento de empujar a la Convención Bautista del Sur en esa dirección? ¿Cómo responde el comité a esto? Ahora, este es el comité que hizo la proposición número 9 y esto fue su respuesta. El comité ha sido de malos motivos. Algunos han comparado la resolución como construir un caballo de Troya o dejar que el liberalismo entre a nuestra tienda bautista del sur. Esto no era el objetivo de ningún miembro del comité y no hay nada en nuestro trabajo que indique que esta es nuestra intención. Buscamos proporcionar parámetros bíblicos claros para entablar conversaciones continuas sobre la raza en la sociedad. Ahora, fíjense, la palabra de Dios aparentemente no es suficiente para enfrentarnos con estos problemas. Necesitamos parámetros fuera de la Biblia para poder entrar en esta conversación. ¿No suena esto a Priamo? Recuerden las objeciones del Laoconte y la respuesta del rey. La totalidad de la resolución 9 le da al lector la idea de que la Convención Bautista del Sur todavía se basa en las escrituras como una guía fundamental para nuestra fe. Pero, ¿qué hacemos cuando sus líderes hacen y dicen lo contrario? Haz lo que digo y no lo que hago.
Este ataque oculto contra la iglesia y la Biblia es de la magnitud de los que lanzaron la alta crítica de textos del siglo XVIII. La respuesta a la teoría crítica y sus parientes se ha enfrentado de la misma manera que la iglesia conoció el darwinismo o la evolución. Con el darwinismo, la iglesia adoptó una plataforma de evolución teísta en lugar de confiar y apoyarse en la Biblia. Entonces, hoy nos enfrentamos a tomar la teoría crítica y hacer que informe nuestra teología, que informe nuestra práctica, porque aparentemente la Biblia no es suficiente y un corazón regenerado no puede satisfacer las demandas actuales de la cultura y de la sociedad. En este verano se va a reunir otra vez de nuevo la Convención Bautista del Sur. Y va a ser una junta que va a determinar el futuro de los bautistas nacionales. Se va a presentar en esta convención que la Convención Bautista del Sur tome la resolución 9 y la haga a un lado. Que la convención tome pasos fuertes y que diga que la Biblia es suficiente y no necesitamos resoluciones ateas. No necesitamos la teoría crítica de la raza. No necesitamos la teoría crítica que nos informe a nuestra teología. Mucho se va a determinar este verano. Va a ser muy interesante. Y así como el caballo de Troya entró muy quietamente, sin que se viera el peligro, sin que la gente supiera lo que estaba aconteciendo. Así es como entran estas ideologías en la Biblia. Entran con frases muy, los que le tocan a uno el corazón. Por ejemplo, ay, el cristianismo es relación, no religión. Y se escucha bonito. Ay, tenemos una relación. Pero tienen muchas otras cosas que vienen apegadas a esa ideología. Tenemos que practicar justicia social con todos, desde luego. Pero es la justicia social que la Biblia habla. No es la justicia social de la crítica de la raza y de la crítica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hemos desempaquetado muchas ideas en estas sesiones sobre la teoría crítica. Nos ha llevado a muchos lugares difíciles. Nos ha llevado a pensar en nuestro propio ser. ¿Cómo voy a yo enfrentarme cuando se me hace a mí esa pregunta? Hermanos, si ahorita creemos que somos oprimidos y que hay un grupo opresor que nos está oprimiendo a nosotros, rápidamente se va a convertir eso en que nosotros somos el grupo opresor oprimiendo a otros. Y luego, después de un tiempo, ese grupo oprimido va a ser el grupo opresor y va a continuar y continuar y continuar, porque no hay solución. No existe. La única respuesta que existe es en Cristo Jesús. Son en las enseñanzas de las Escrituras, tal y como las Escrituras están. No utilizando cosas de fuera para interpretar las Escrituras, pero sino utilizando las Escrituras y el Espíritu Santo que nos enseña como la manera de vivir y encontrar solución. Gracias por estar conmigo en esta edición de Una Respuesta Razonada. Yo soy el doctor Regino Ramos Jr. y que Dios les bendiga.